Bendecidos después de esta alabanza administración y le damos al Señor. Bueno, mis amados hermanos, les invito a que ahora vayan a su Biblia, vayan conmigo a primera a los Corintios capítulo 8, hermanos. Amén. Primero. No, perdón, mis amados hermanos. Segunda a los Corintios capítulo 8, por favor. Porque ahí en la primera 8 habla de los servicios a los ídolos. Amén. Amén. Es segunda carta a los Corintios capítulo 8, hermanos. Y le voy a pedir a un hermano que le pueda dar lectura, por favor. Que guste, mis amados hermanos. Amén. La palabra de nuestro Señor dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Hasta ahí, mi hermano. Bien, hermanos, vemos ahí, hermanos, sobre el tema de las ofrendas, hermanos, que obviamente ya como hemos dicho anteriormente, hermanos, las ofrendas, hermanos, no son una doctrina fundamental, hermanos, no te las tiene que poner ningún líder o pastor, no. Porque vemos, hermanos, que las ofrendas, tanto lo hemos visto ya en Romanos, en 1 Corintios, y 2 Corintios, hermanos, y en Filipenses, hemos visto, hermanos, que las ofrendas siempre son del creyente hacia ya sea hacia los obreros, ya sea hacia una ofrenda que se hacía, que vemos que estos hermanos hicieron una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por momentos difíciles, pero nunca fue ofrenda impuesta tanto por Dios o por los líderes, hermanos. O sea, Pablo nunca instituyó como doctrina el que realmente el creyente tiene que dar ofrenda. La ofrenda, hermanos, como ven, es el creyente hacia Dios, la gratitud del nacido de nuevo para Dios. Obviamente estas ofrendas, hermanos, se utilizaban para las ofrendas que habla en Corintios, y no hablan Romanos, era para la ayuda especial, que se hacía una ofrenda para ayudar a los hermanos de ese tiempo que estaban pasando, los hermanos de Jerusalén. Aquí donde vemos, hermanos, en 2 Corintios capítulo 8, estamos viendo, hermanos, que igual los hermanos, se dan cuenta, todos los hermanos inician esta buena obra, esta gratitud, esta gracia de dar a los hermanos, ¿sí? Nunca vemos que los apóstoles impusieran, o nunca vemos que los ministros, obviamente, o que Dios haya dejado establecido las ofrendas como una doctrina fundamental, hermanos, donde tú tienes que dar, y donde muchos lo están haciendo así, porque te leen un versículo, hermanos, y no te dan el contexto del versículo, hermanos. Entonces es muy diferente cuando alguien te lee un versículo, hermanos, nada más, y hace su propia doctrina, a cuando te dan la especificación realmente de todo el contexto, hermanos. Ni siquiera utilizan el contexto inmediato, hermanos, que es lo que vimos ahorita aquí. Los hermanos dice que en gran fuerza y en gran pobreza que estaban, aún así dieron ellos, y no porque se los hayan pedido, sino que ellos querían hacerlo. Y vemos que más allá de sus fuerzas, y aún se peleaban porque los dejaran ayudar.
Entonces, esa debe ser la convicción del creyente, del nacido de nuevo. No te tienen que decir, hermanos, te tienen que usar un versículo desde el púlpito para exigirte o decirte que siempre es para que Dios te dé. No, la ofrenda, hermanos, es por gratitud. De creyentes a Dios. Ya no tienen que decir, hermanos. Por eso es precioso, hermanos, que nosotros conozcamos a la Biblia en su contexto, en su estudio verdadero, para que así nosotros, hermanos, no seamos engañados, hermanos. Nosotros aquí ya lo sabemos, hermanos. Pero las ofrendas, hermanos, nunca han sido impuestas como que las dejó Dios como una doctrina fundamental. No, aquí vemos obviamente que ellos se hicieron. Lo vemos tanto en Romanos, lo vemos, hermanos, que Pablo le habla a los corintios ahí, que les dice también que si quieren ofrendar, que lo hagan. Cada fin de semana vayan apartando para que cuando ellos vengan, la recojan. Por eso se dan cuenta, sigue leyendo, el apóstol Pablo dice, pero antes voy a mandar a los hermanos para que les prevengan, no sea que uno de Macedonia venga conmigo, yo que hablé tan bonito de ustedes, me hagan quedar en vergüenza. Y no lo digo, los hagan de vergüenza, no los hagan de vergüenza ustedes. Entonces vemos, hermanos, que ellos prometieron, hermanos, dar esa ofrenda. Los corintios, no fue Pablo que les pidió, sino los corintios, hermanos, dijeron que después Pablo dice lo que ustedes propusieron, lo que ustedes dijeron. Entonces, es de la misma manera, hermanos, que esa ofrenda se hizo con un propósito. Ahora, nosotros aquí no tenemos, obviamente, otras congregaciones donde estén pasando una necesidad, pero tenemos hermanos. Y hermanos, de aquí a mañana va a poder haber más congregaciones donde una congregación esté pasando necesidad. Y debemos hacer eso, hermanos, porque la verdadera iglesia de Cristo es eso, hermanos. La iglesia de Cristo no ve dominaciones, la iglesia de Cristo no ve estatutos, la iglesia de Cristo es aquella, hermanos, que empieza o que tiene el fruto del Espíritu Santo, que es paz, amor, mansedumbre, bondad, fe, templanza, gozo, amor. Entonces, aquí vemos, hermanos, que nunca en ningún momento las ofrendas son por doctrina fundamental, ni siquiera es por gratitud de creyente hacia Dios, por gratitud. Nadie te tiene que imponer una cuota. Tú, hermano, cada uno de nosotros sabe en nuestro corazón, conciencia, cuánto recursos le vamos a dar al Señor. ¿Sí? Pero no es porque el Señor te lo haya puesto o porque te lo ponga un ministro o porque te saque versículos, como últimamente lo han estado haciendo, hermanos. ¿Sí? No, hermanos, ¿por qué? Porque eso así ya no es una ofrenda agradable. Y también vemos que dice que para que esa ofrenda sea agradable, tú la tienes que dar con todo corazón, pero bajo tu propia conciencia, bajo tu convicción, por gratitud, hermanos. Nunca es forzadamente, hermanos. Ahora, es como lo hemos comentado, si alguien quiere, los hermanos, dice yo quiero dar el diezmo, bajo su propia convicción, lo puede hacer, hermanos. Pero ya es su convicción personal, ¿sí? No es porque te lo impongan, no es porque te saquen ese versículo del Antiguo Testamento y lo quieran aplicar de una manera atajante, porque hoy como hoy lo hacen, lo aplican de una forma directa y atajante a la iglesia, cuando no es así, no es para la iglesia. Si mi hermano quiere hacer eso, lo puede hacer, pero es bajo su propia convicción, ¿sí? No por imposición o que te la impongan, hermano. Entonces, ahorita no tenemos hermanos, no tenemos congregaciones, pero tenemos hermanos que el Señor aún nos ha ayudado, nos ha guiado, hermanos, para hacer buen uso de esos recursos, hermanos. Porque las ofrendas también, hermanos, no solamente son para las necesidades que hay en un edificio, sino también para las necesidades del creyente que esté pasando necesidad, también para eso es. Y damos gracias a Dios porque hasta el Señor nos ha guiado y esos recursos han servido, hermanos, para ayuda de hermanos que lo han necesitado, hermanos. Entonces, así es la iglesia de Cristo, hermanos, así debe ser la iglesia de Cristo, hermanos. ¿Sí? Todo lo que tú hagas, no nomás el dinero, hermanos, todo tu tiempo, todo lo que tú hagas, hazlo por gratitud para el Señor. No lo hagas, hermano, forzadamente, no lo hagas por imposición, no lo hagas por quedar bien, hermano. Si tú lo haces, hazlo porque realmente lo quieres hacer. El Señor no se enoja porque el Señor no quiere que nada hagas por imposición, el Señor quiere que todo lo hagas por gratitud, nada más, hermanos. Bien, entonces, hermanos, vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por este día que nos permites estar aquí, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Primeramente, Señor, que los has bendecido por un día más, que nos has dado ese día maravilloso. Y a pesar, Señor, de que nosotros somos malos, Señor, no lo merecemos,
tú en tu misericordia nos das otro día más, Señor, y eso es un gran milagro, Señor. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de ellos, Señor, y que bendigas, Señor, mis hermanos que van a dar, Señor, que ellos saben, Señor, y que tú lo sabes, Señor, y que lo hacen por gratitud, que nunca lo hacen, Señor, bajo el dominio, Señor, de un pensamiento humano, ni bajo, Señor, el dominio, Señor, de sacar tu palabra fuera de su contexto, sino, Señor, que los hermanos tengan bien presente, hermano, que los hermanos tengan la seguridad de que todo lo hacen por una convicción propia, por una gratitud hacia ti, Padre. Que nunca lo hagan, Señor, esperando a cambio, Señor, algo, porque ya no es una ofrenda agradable. Lo que ellos den, Señor, que lo den bajo su conciencia, bajo tu Espíritu Santo, Señor, more en cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por su vida primeramente y te doy gracias, Señor, por lo que ellos, Señor, han decidido dar, Señor. Como vuelvo a decir, Señor, que es bajo gratitud de nosotros hacia ti, Padre. Te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, que traes la palabra por medio, Dios, de un siervo tuyo, de un hijo tuyo, Señor, de un hermano en la fe, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, lo guíe y que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, Señor, y que el mensaje, Señor, lo recibamos con mansedumbre, con sabiduría, con templanza, con amor, con gozo, con fe, Señor, con paciencia, con benignidad y con amor, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, lo guíe en esta palabra, Señor, que tú traes, Señor, para alimentarnos, Señor, para reflexionar en ti, Señor, y ponernos a cuentas contigo, Padre, en lo que estemos fallando, en las áreas que tú quieres que nosotros, Señor, te entreguemos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos.